Muy buenos días, queridas hermanas, nuevamente con ustedes, gracias a Dios permitiéndonos estar de esta manera virtual, pero sobre todo recibiendo cada día más y más de Él. Y a mí me da un gusto poder estar con ustedes y que podamos tener al menos esta manera de comunicarnos y estar, pues bueno, de alguna manera virtual juntas. Es extraño, pero así es ahora. Seguimos viendo a María Magdalena, una amiga que ahora la vamos a ver como misionera. En el pasaje Juan 20:18, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Perdón. Tal vez esas palabras que ella dijo fueron, yo creo, insuficientes. Cuánto expresar al ver a alguien con el milagro de la resurrección. Pero ella fue fiel al encargo. Ella recibió de primera mano el mensaje de Cristo resucitado. Y fue y lo transmitió de una manera fiel. Aunque en un primer momento se enfrenta a la incredulidad. Lucas 24:11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Y así es. Y es difícil creer cuando un corazón está sucumbido en la incertidumbre. Y si hiciéramos una pregunta, ¿reconoces que verdaderamente te falta fe cuando hay momentos de situaciones muy difíciles? La fe nos lleva a creer su palabra. Dios sabe que necesitamos alimentar esa fe, creer en sus palabras. Los ángeles le recuerdan a estas mujeres que la muerte y la resurrección del Señor les había sido ya anunciada, aunque nadie lo hubiera comprendido. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lucas 24:4-9. Estas mujeres escucharon de los labios de Jesús sus enseñanzas mientras lo acompañaban, le eran fieles, le servían durante el ministerio en Galilea, pero no se había entendido del todo. O como los discípulos, ¿no? Preferían no escuchar de los sufrimientos que el maestro les describía que tendría que pasar y mucho menos palabras que anunciaran muerte. Y lo cierto es que ninguno de ellos había entendido en realidad el milagro de la resurrección. Y ahora esas palabras estaban haciendo realidad frente a sus ojos. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Alguna vez ha sucedido que leas la palabra y no la entiendas? ¿O encuentres verdades que se te hacen tan asombrosas y difíciles de aceptar? Y luego Dios se encarga de confirmar su palabra en tu corazón. Así con estas mujeres. Un momento de crisis, recordando sus enseñanzas y se convierten en unas portadoras de acontecimientos que son grandes en la historia. Y María se convierte en ese apóstol, mensajera, enviada
a comunicar esa buena nueva. El privilegio más grande al encontrarse con el Cristo resucitado, al ser llamada por su nombre y ser enviada a comunicar una noticia extraordinaria, una historia de gracia. Una amiga mensajera en nuestros tiempos. Mujeres que son misioneras. Pero aquí no quiero que nos equivoquemos. El llamado de Dios no destruye familias. Ni tampoco Dios pone, a ver, tu mujer, te lo voy a poner más fuerte, y tu marido lento como tortuga y tú como gaviota desbocada. No. O caballo desbocado. Es igual. Él siempre va a poner, Él nunca divide, Él nunca destruye. Y quiere lo mejor para ti. Porque hay mujeres que siguen su llamado de misionera, evangelista, etcétera, solas y dejan su hogar. No, equivocación. Dios nunca divide familias. Pero a lo mejor estás en tus tiempos en la iglesia, tomando tus tiempos, dando tu servicio, evangelizando. Y tal vez, o a lo mejor ya eres una persona viuda, sola, que nunca se casó, soltera, con hijos mayores, que sí puedes estar sirviendo y dejar a lo mejor comodidades, desarraigos de ciudad natal, y dejas todo por el ministerio. La historia de María es muy, muy especial. ¿Cuántas personas no conoces, hombres, mujeres, que verdaderamente son misioneros y levantan obras y enseñan la palabra de Dios? Y enfrentándose a cosas muy difíciles en los lugares en donde están, pero siempre con la guía y Dios guardándoles verdaderamente. ¿Cuántos dando toda su vida, su trabajo, su esfuerzo, todo lo que son, entregándoselo a Dios para enseñar, para animar, para dar las noticias, las buenas nuevas? Y que verdaderamente lo hacen de una manera íntegra, noble y verdadera y de mucha responsabilidad. Y cantan himnos en sus corazones de gozo de servir a Cristo con todo su corazón. Hay muchos testimonios en base a esas partes donde están sirviendo. Y en ese servicio, en ese amor a Dios, en lo que hacen, a veces pasan cosas como que terminando la vida puedan acabar a lo mejor con una extraña enfermedad, con intensos dolores, con enfermedades. Pero ¿cómo va a estar tu vida aún ante la adversidad de tu propio cuerpo, de tu vida? Con una sonrisa, con un gozo de haber servido fiel y cabalmente. A lo mejor estás se van a estar en silla de ruedas, con amputaciones, pero siempre sonriente y gozosa de servir al Señor al que adoras.
de ser hermoso tener una amiga misionera, amigos misioneros que van y comparten las buenas nuevas. Y poder aprender tanto de ellos como aprendernos de unos a otros lo que Cristo hace de nuestras vidas. En integridad, en sinceridad, en el amor. Y como María Magdalena, con una nueva identidad en Cristo, con un nuevo valor de ella misma, dada por el gran Maestro. Amigas mensajeras de Jesús. Le voy a hablar ahora de otra amiga. Y esta va a ser María, la mujer de Cleofas. Vamos a ver una amiga que es perseverante. María, esposa de Cleofas o Alfeo. Es madre de Santiago o Jacobo, el menor. No con Santiago, el hermano de Juan. A su hijo, para distinguirlo de su nombre, le decían Jacobo el menor. El otro hijo se llamaba José, el otro hijo que tenía ella. Su esposo Cleofas, como ella, conocían a Jesús. Fueron discípulos y seguidores. Lo vieron hacer milagros. Escucharon sus enseñanzas. Fueron transformados por su amor. Y en ese grupo de seguidores del maestro, conoció a sus amigas también. Algunas se llamaban como ella. Juntas le servían a Jesús y lo acompañaban gozosas. Cuando se acabó ese gozo, cuando le crucificaron. ¿Tuvo que haber afectado su muerte? Sí. Ella estaba en esa cruz profundamente, yo me imagino, impactada, paralizada por ese cuadro que ella vio y que presenció. Tal vez con esas preguntas que también nosotros, cuán grande amor, Señor, para haber hecho esto y este plan perfecto. Cuán grande amor por dar a tu hijo cuando tú no tenías nada por qué hacerlo. Que no tenía por qué el haber pasado por el castigo, por el dolor. Pero qué gran amor hacia nuestras vidas. A veces no entendemos cómo un hombre tan bueno, no había cometido pecado, cómo pudo haber sido castigado de esa manera, insultado, sin tener que no querer ni soltarse de la tortura, siendo un poderoso. Y ella estuvo ahí. Y ella estuvo ahí y amaba a su mamá y la sostuvo también. Y aunque los corazones se desgarraron, ¿cuántas no perdieron toda esperanza para que su pueblo jamás vería el cumplimiento de la promesa del Mesías que por tantos años habían estado esperando? Todo parecía indicar que Jesús sería el rey, sin embargo, murió como un criminal. No se entendía la naturaleza de su reino espiritual. Tuvieron que verlo con sus propios ojos para creer. Tuvieron que volver a escuchar su voz para comprender. Y ser ella y su esposo testigos de la resurrección. ¡Qué experiencia! Ella es de las que fue a comprar las especies aromáticas con Salomé, pues habían planeado con María Magdalena ir a ungir el cuerpo del Señor que había sido enterrado tan rápido. Con sus ojos vio cuando fue sepultado por José de Arimatea. Y el recuerdo del sonido que produjo esa gran piedra que selló la tumba, que tuvo que haberla desgarrado.
María Magdalena adelantándose. Había algo en su corazón que le urgía apresurarse. Quedaron atrás Salomé y ella. ¿Cómo se iba a remover esa piedra tan grande si eran mujeres, solas? Lo maravilloso es que cuando llegaron a la tumba ya estaba muerta, ya estaba abierta, ya estaba vacía. Yo no sé qué le dice a usted cuando dice abierta, vacía, y cómo se goza su corazón de oír esto. Tan real. 2 ángeles ahí. Le dijeron que Jesús había resucitado, que debían ir a anunciarlo a los demás. Se tuvieron que haber llenado de espanto, han de haber corrido como loquitas. No podían creerlo. Cuando llegaron, los discípulos ya sabían la noticia por parte de María Magdalena, que había llegado primero. Encontró la tumba vacía, el Señor ha resucitado. Y todavía para ella, en la noche, su esposo Cleofas le cuenta algo aún más maravilloso. Jesús, el mismo Jesús, se le apareció camino a Emaús y él no lo reconoció hasta el final. Todos estaban extasiados con esa noticia. Tuvieron la oportunidad de comprobar con sus propios ojos que era verdad. Jesús resucitado, Él era el Señor. Amén, amén, Señor. Ahora vamos a ver una amiga silenciosa. Mateo 27, 55, 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cuántas amigas usted sabe que hay? De muchos tipos. Algunas son divertidas. Te sientes como muy alegre. Que parecen campanitas alegres. Aquellas que son capaces de convertir un día oscuro en un día con mucho sol. Amigas sabias que siempre están ahí en ese momento oportuno y cercano para darte un buen consejo, un buen aliento por medio de la palabra de nuestro Señor que nos une. Y tal vez aquellas a las que podemos correr en un momento de indecisión. Una amiga consoladora que tiene un don especial. Hay algunas que son silenciosas, pero su presencia es una dulce y tierna sensación. Algunas están dispuestas a servirte sin pedir nada a cambio. Algunas capaces de no importar el cansancio, pero que llegan sin ser llamadas en el momento oportuno y que no necesitan palabras para expresar el amor que confirma sus acciones. María identifica en las Escrituras como la esposa de Cleofas
y la madre de Santiago y José pertenece a ese último grupo de amigas. Ella era una amiga silenciosa. No se sabe mucho sobre ella, solo que era una de las mujeres que seguían y le servían a Jesús, con sus bienes también. Que sus 2 hijos también siguieron a Jesús. Uno de ellos, Santiago, fue elegido por Jesús como apóstol. Mateo 10, 1, 4. Hablando de este hijo de Santiago, recordemos que la última mencionada, María, la madre de los hijos de Zebedeo, María no quiso quedarse con lo que escuchaba. Quiso conocer de manera personal a Jesús. Creyó en Jesús, lo siguió, lo sirvió. Fue sensible a la enseñanza de Jesús. Se convirtió en una discípula. Y de los servicios que daban, donde habla la Escritura, que le servían de sus bienes. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, según Lucas 9:58. Y muchas de esas amigas financiaron el ministerio. Y es seguro que compraban comida para el grupo, como los gastos de hospedaje, todo lo que necesitaran. Y aparte de realizar labores domésticas que tuvieron que haber hecho para que Jesús y los apóstoles pudieran continuar con el anuncio del reino de los cielos, también ayudaban en todo lo que fuera necesario. Yo creo que Dios usa el amor, la sensibilidad femenina para que se apoye, se aglomeren las multitudes e identifiquen a las personas que tienen necesidades físicas, y se pugnaba por acercarse a Jesús también. Un pequeñito grupo de amigas que formaron un ejército al servicio de Mesías. ¿Qué hacía María? Le servía silenciosamente. Ella servía a su maestro sin pedir absolutamente nada a cambio, ni siquiera el ser reconocida. Dios no comparte la gloria con nadie. Y esto es algo que hay que aprender. ¿Cuántas esperamos ser reconocidas? Pero quiero decirte algo. Al que se le reconoce es a Cristo, y al que se ve es Cristo. Y sabemos que ella sirvió de devoción y de humildad. Y muchas se niegan a hacerlo porque no tienen un cargo en la iglesia. ¿Cuántas veces has querido dar para la extensión del Evangelio? Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19:25. Esas amigas en la desesperanza. Oh, Dios. ¿Cuál podría ser una de las experiencias más difíciles en una amistad?
Ay, Dios mío, pues son tantas cosas. Una de ellas puede ser hasta, pienso yo, algo muy fuerte. Lo que esperamos todos es irnos primero antes que los hijos. Y ha de ser difícil cuando una amiga está al lado de otra, cuando ésta pierde un hijo. Muy difícil. Yo creo que no hay palabras para consolar, para hablar. El dolor tal vez desgarre. La realidad de la separación sea como una sombra gigantesca que amenaza con desaparecer nunca. Creo que sí, ha habido muchos tiempos en los que he estado con mujeres que han perdido hijos, que han perdido maridos, que han perdido padre, madre. Las más difíciles yo creo que son todas, pero hay un proceso de vida y de tiempo de manera natural. Y yo creo que la difícil es la de un hijo. Y solamente de Dios puede venir un consuelo y una fortaleza. Pero también ha de ser difícil, muy difícil, esas enfermedades lentas en un niño, cáncer, etc. Hay quien puede perder a su hijo, aunque sea sano, en un momento menos inesperado. Y producen cosas que tardan, heridas que tardan en cicatrizar. María, la madre de Jesús, presenció un horroroso cuadro de crucifixión de su hijo. Ella lo vio ser maltratado a latigazos. Ella vio cómo lo obligaron a cargar esa cruz, con el cuerpo todo lacerado, una masa sanguinolienta, dice. Ver cómo fue clavado en una cruz, cómo manaba la sangre y estaba empezando una agonía. Y tal vez en ese momento haya recordado esas palabras proféticas del anciano Simeón cuando le dijo: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha y una espada, y traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34, 35. Qué impotencia de una madre que no puede evitar el dolor y el sufrimiento en ese momento. Pero las amigas estaban ahí para abrazar, para sostener, para consolar. Y la escritura las menciona: Salomé, María Magdalena y María, la esposa de Cleofas. Lloran con ella, gimen con ella, les secan las lágrimas. Ninguna sabe qué está sucediendo ni por qué Dios permite algo así. Pero no han huido, no se han ido. Están ahí y hasta el final. Están cuando Jesús le encomienda a su madre, a su mejor amigo. Son testigos de cómo María se apoya en los brazos de Juan, su nuevo hijo. Están presentes en el momento en que Jesús se expira. Y oyen perfectamente sus palabras. Eloí, Eloí, lama sabactani. Sabactani. ¿Qué traducción es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 15, 34. Palabras que dan de desesperanza, que arrancan ese gemido de una mamá. María de Cleofas se ubica detrás de María, pues seguro se va a caer, desmayar del dolor. Y muchas veces permanecer firme y llorar por dentro.
Y nos preguntamos, ¿será posible llorar hacia adentro? Ocultar sus lágrimas, pedir fortaleza para poder consolarla cuando ella siente el peso de esta muerte también en su cuerpo y en su alma. Y de pronto escucha, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y se ahoga un grito de dolor. Usted imagina esa madre que Jesús muere y María siente que en él mueren también toda esperanza de su pueblo Israel. No sabemos si Juan se llevó a la madre de nuestro Señor. Tal vez estaba exhausta, ya no había fuerzas, ya no resistir más al pie del cadáver de su hijo. Pero los evangelistas ubican a María Magdalena y a María, la mujer de Cleofas, en el momento de la sepultura. Ya es de noche. Ninguna de ellas se fue hasta que vio qué sucedió con el cuerpo de su maestro. El evangelista Mateo registra que ambas se sentaron delante del sepulcro. Mateo 27:61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 27:61. Yo quisiera saber, bueno, si no lo ponen, pero si fuera en este momento, ¿qué se decían una a otra frente a la tumba de ese maestro? ¿Se estaban consolando de manera mutua? ¿Recordarían sus palabras? Él anunció su muerte. ¿Cuestionarían a Dios en ese momento? ¿Se hicieron alguna pregunta teológica? No se sabe. Lo único de lo que podemos estar seguros es que juntas decidieron volver cuando pasara el día de reposo para ungir su cuerpo. Y en esa parte, ¿dónde están las amigas en la esperanza? Marcos 16:1-2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Oh, amigas, laboriosas, diligentes. Cualquier dolor, cualquier sombra de desesperanza no va a obstaculizar sus planes, ni a minorar ninguna fuerza. Habían decidido ir juntas a esa tumba donde hace unas horas habían sepultado todas sus esperanzas. Y qué desolación sentimos al ver un sepulcro. Pero estas mujeres anhelaron perpetuar su servicio a Jesús mucho más allá de su muerte. Escena muy conocida, la piedra removida, ángeles custodiando el sepulcro vacío. El cuerpo de Jesús no está, es anunciada la resurrección. Hay un sobrecogimiento. Hace un par de días se sostenían la una a la otra para no desmayar del dolor. Y de repente el gozo. Corren a dar nuevas a los apóstoles. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo
y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Lucas 24:10. Tal vez María no ve la hora de encontrar a Jacobo, a José y Cleofas para darles la maravillosa, hermosa noticia. Encontrar a sus hijos quienes inicialmente se muestran como todos los demás incrédulos. Y su marido desolado, quien a pesar de la noticia decide partir a Emaús, una aldea ubicada a 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Lucas 24:18. Nosotros como seres humanos nos debatimos entre el asombro, la incredulidad, cuando nuestro verdaderamente corazón anhela creer por fe y nuestra mente racionaliza todo. Cleofas necesitaba abrir sus ojos a la verdad. Jesús mismo, el amigo por excelencia, le iba a devolver la esperanza. Ya estamos a poco tiempo de terminar, creo. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Vamos a verla, esa amiga perseverante. Sí falta poco, ¿verdad? Según yo. Uh-huh. La situación familiar de María y su esposo Cleofas tiene para nosotros una gran enseñanza. El evangelista Lucas va a registrar a dos discípulos que iban camino a Emaús, discutiendo entre sí, recordando las cosas que habían acontecido y muy tristes. A pesar que habían recibido por las mujeres el anuncio de la resurrección, uno de ellos era Cleofas. Lucas 24, 22, 23. Hay una diferencia entre la fe de María, que persevera, que se acerca y no se aleja, y la de su esposo, que se va de los acontecimientos y del lugar del dolor. María ejemplifica una actitud perseverante, una fe inamovible. Cleofas, en cambio, necesitó que Jesús volviera a explicarle las Escrituras, desde Moisés siguiendo por todos los profetas. Lucas 24, 27. Y aún así sus ojos seguían velados. Solo es cuando Jesús parte el pan que lo reconoce y decide volver a Jerusalén, de donde nunca debió salir. Ahí encuentra a los 11 y Jesús vuelve a aparecérseles y les ordena que se queden en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Lucas 24, 49. Los lleva hasta Betania y ante sus ojos asciende. Lucas registra que ellos volvieron a Jerusalén con un gran gozo y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios, seguramente a la espera del cumplimiento de esa gran promesa. Lucas retoma la escena de la ascensión en la que el libro de Hechos
El pasaje que citamos de Hechos nos narra el instante en que, después de haber sido testigos de la ascensión de Jesús a los cielos, los discípulos y discípulas vuelven a Jerusalén, el aposento alto donde moraban los apóstoles, lugar que va a convertirse en la sede de reuniones de oración y donde caerá sobre todos ellos el Espíritu Santo. Una fe, una perseverancia de María se identifica como la esposa de Cleofas, coronada a contemplar a Cristo resucitado y a ser parte de esa iglesia naciente que fue ungida por el Espíritu. Tuvo el privilegio de tener una familia que siguiera a Jesús. No le bastó permitir que sus hijos y su esposo se convirtieran en seguidores de Cristo, sino que ella misma se enroló en ese precioso grupo de discípulos y silenciosamente sirvió entre ellos. María no imaginó que su nombre quedaría registrado para la posteridad y que el ejemplo nos iba a alentar a ser amigas y siervas. Ahora, María, la madre de Juan Marcos, una amiga muy generosa. María, su nombre está registrado en la Biblia como la madre de Juan Marcos. Su hermano de sangre se llamaba Bernabé, que fue un misionero. Ella procedía de una familia rica en Jerusalén y tanto su esposo como ella le cedieron a Jesús su casa, su aposento alto para que celebrara la Pascua. Y ese aposento también se convertía en refugio de los apóstoles cuando murió Jesús. Y es allí donde se apareció después nuestro Señor resucitado. Ya se imaginarán que lo mismo se apareció después de nuestro Señor resucitado. Y se albergaba siempre a tantos huéspedes, tenía mucho trabajo y en ocasiones terminaban muy agotadas. Pero no hay un arrepentimiento, porque son hospitalarias al Señor, que permite también ver muchas maravillas. Ellos estuvieron en el advenimiento del Espíritu Santo, que era algo hermoso. No se tienen palabras para describir ese viento recio, aquellas lenguas de fuego repartidas en las cabezas, el calor, el poder que se apoderó de todos los cuerpos, las diversas lenguas en las que empezaron a hablar. Cosas que vivieron de tiempos muy difíciles cuando se inicia la persecución y matan a Jacob, el hermano de Juan, carcelan a Pedro. Ellos siguen orando en el mismo lugar. Oraban horas, aún durante la noche. El Señor libera a Pedro, increíblemente se aparece tocando la puerta de su casa la noche que estaban orando por él. Tener que aprender lo que significa ceder a un hijo para la obra de Dios. Juan Marcos fue con Pablo y Bernabé al primer viaje misionero.
seguro que para él fue duro, un joven inexperto que se desanima, que vuelve. Sin embargo, su anhelo de predicar a Cristo era real, así que cuando Bernabé volvió a buscarlo por otro viaje, le preparó todo para que fuera. Y el corazón de madre temía, no sabía si volvería a ver a su hijo. Las cosas estaban difíciles, complicadas en aquellos viajes. Ellos arriesgaban su vida, pero siente orgullo porque su hijo sigue sirviendo a la causa de Cristo y sirve después a Pablo durante 4 años cuando cuando él estaba preso en Cesarea. Y muchos años después hasta se escribió un evangelio que ha perdurado por los siglos. Tiempos peligrosos, el amor por Jesús, el amigo por excelencia, el maestro, su fe en él, que fortalecía y animaba a seguir adelante. El ser nosotras una de las primeras de leer el evangelio que escribió el hijo, profundamente conmovida por las cosas que él logró recapitular, escuchando a Pedro, un gran amigo de nosotros, de Jesús. Y esta historia, ojalá, de verdad, sea una inspiración para todos, que en el momento que correspondemos vivir, se comprometa a contarle al mundo de ese Jesús siervo, que dio su vida sin merecerlo, por usted y por mí. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. De todas las Marías que se identifican en el Nuevo Testamento, hay una sola vez a María, la madre de Juan Marcos. Se cree que era hermana de Bernabé, el compañero de misiones de Pablo, que su familia era adinerada y natural de Chipre. Y María vivía en Jerusalén y tenía una casa muy amplia, la cual siempre la cedió para reuniones de los primeros cristianos. Y muchos creen que en la casa de María, donde Jesús celebró la última cena, aunque esto no se está confirmado en las Escrituras. Marcos 14:12 al 16. Marcos 14:12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a las ciudades y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare decía al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y si fue así, los evangelios, hay 2 grandes cualidades de María: generosidad, hospitalidad. Según el evangelio de Marcos, la familia que accedió al aposento para que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos ya lo tenían dispuesto. Y hasta hoy el aposento alto es uno de los lugares que han estado intactos en Jerusalén. La tradición lo identifica como un lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. El lugar donde se apareció a sus discípulos ya resucitado. Juan 20:19. Ese aposento alto se habla de un lugar con mucha familiaridad, como si fuera algo conocido por los discípulos. Ha de haber sido un gran privilegio para María y su familia si las cosas fueron así. Es un privilegio cuando tú das tu casa para algo del Señor. Y en Jerusalén, para la iglesia reciente. Y eso revela una firmeza en la fe. En ese tiempo los cristianos eran perseguidos, sin embargo ella enfrenta los riesgos que suponen hacer de su hogar un centro de adoración cristiana. Entonces la casa de María se convierte en un santuario. Y el evangelista Lucas relata en el libro de los Hechos que Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan, y pretendía hacer lo mismo con Pedro, a quien tenía en la cárcel. Hechos 12, 1 al 5. Entonces, ¿qué hicieron? Amigos y amigas, oraron fervientemente, horas y horas orando sin cesar por la vida de Pedro. Dios responde a esa oración y libera milagrosamente a Pedro, quien se dirige a la casa de María porque se suponía que allí estaban todos reunidos. Era de noche. Ellos seguían orando. ¿Cómo le debió haber afectado a María esto? ¿Qué sientes cuando compruebas que Dios respondió a tus oraciones? ¿Salta tu corazón de gratitud, lloras de emoción o como los discípulos, sencillamente te quedas atónita? Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
En la casa de María se había hecho una sede cristiana, abierto su casa, dado su tiempo, todo recurso material, servicio a los amigos cristianos por amor a Jesús, que es el mejor amigo, convirtiéndose así a la vez en una amiga que es confiable para los primeros discípulos. El ejemplo de una María que abre un hogar para que se puedan compartir con otros una experiencia espiritual. Hay que hacer de esto algo tan hermoso como reunirnos a estudiar la palabra de Dios y a orar en la casa. Y eso puede ser un hogar que se convierta en una sede del reino de los cielos y que ojalá así sea. Y bien, esto sería en este momento la parte que dejamos. Y estudiaremos Hechos 13:5 la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y bien, Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por este amor, por esta fidelidad que va más allá de lo que nosotros podamos pensar o creer y entender. Te damos gloria, te damos honra, a ti te alabamos, bendecimos tu santo nombre, y que esto haya caído en buena tierra y sea para unidad verdadera en ti, en Cristo. Y gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por las amigas que has de añadir. Gracias por el entendimiento de cada una de nosotras. Y gracias, Señor, por tu gran amor. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Reciban un cariñoso y afectuoso abrazo. Dios las bendiga. Un beso y gracias. Que Dios nos ayude y nos bendiga por siempre. Dios es bueno. Gracias.